Me dieron 1.000.000 para que mantuviera la boca cerrada, y lo hice, durante 15 años. Pero anoche estaba haciendo la ronda y volví a ver al profesor. Hace 3 años tuve un infarto y, cuando le vi de pie delante de la sala 204, sentí que me venía otro. Se volvió y sonrió como si no hubiera envejecido en 15 años. Hola, jefe, dijo, y eso fue todo. Dejé caer el portapapeles al suelo y salí corriendo de allí sin mirar atrás. Lo que voy a contarte te parecerá más loco que una cabra de 3 cuernos. Pero te prometo que hay cosas más locas ahí fuera. La policía no me cree. La historia oficial es que el profesor y esos estudiantes murieron hace 15 años. La habitación 204 simplemente explotó, dijeron. La cosa más maldita. Y hay algo de verdad en eso. Esa habitación explotó. Pero no fue un accidente. Sabíamos exactamente lo que estábamos haciendo. O eso creíamos. Me llaman supervisor adjunto de mantenimiento, pero en realidad soy conserje y siempre lo he sido. Te preguntarás por qué sigo en esto después de recibir ese $1.000.000. Esa pasta es para Junior, para que no tenga que pasar por la misma mierda que pasé yo. La noche que ocurrió esto, yo estaba destinado en el centro de astrofísica, un poco al noroeste del campus principal de Harvard. Hasta esa noche, este siempre había sido mi lugar favorito. Que Dios te ayude si acabas en uno de los laboratorios de biología. Esos malditos animales muertos y abiertos por todas partes solían darme pesadillas. Y, pensándolo bien, preferiría esas pesadillas de órganos mutilados y esparcidos a las cosas que me han perseguido desde entonces. En fin, estaba allí fregando el pasillo de la segunda planta del edificio de laboratorios cuando se abrió la puerta del aula 204 y asomó la cabeza un tipo. «¡Hey, tú!». Miré a mi alrededor, para asegurarme de que me hablaba a mí. «¿Sí? ¿Puedo ayudarle, señor?». Pensé que iba a quejarse de que el aula estaba desordenada o algo así. ¿Qué le parecería ganar 1.000 verdes, jefe? 1 hora de trabajo como mucho. Dinero fácil. ¿Te parece bien? Claro que sí. Las cosas iban mal en casa, como siempre. Con $1.000 podría pagar algunas de las facturas pendientes. Pero también tenía una agenda apretada. No te daban mucho respiro. No querían que te quedaras pensando en todo, supongo. Eso suena muy bien, señor, le dije, pero tengo que seguir mi ritmo. El hombre se rió. Estamos a punto de hacer historia, jefe, dijo, ¿y te preocupa vaciar la basura del baño? Vamos, no te preocupes, no tendrás problemas. Te lo prometo. Soy profesor aquí. Yo respondo por ti. El tipo sí que parecía un profesor, con el pelo canoso cuidadosamente peinado y unas gafas grandes y viejas en la cara. Me encogí de hombros, apoyé la fregona en la pared y le dije, «Claro, ¿qué tengo que hacer?». «Fantástico. Entra, jefe». «Adelante». Le seguí hasta la habitación. Una mirada y debería haberme dado la vuelta y haberle dicho que se quedara con su maldito dinero. Pero no lo hice. En cuanto entré, sentí que se me erizaban los pelos de todo el cuerpo. No quiero decir que tuviera miedo. Quiero decir como si hubiera una carga eléctrica en aquella habitación, y supuse de dónde procedía. Allí, en el centro de la habitación, sobre una mesa redonda, había un gran globo de cristal, crepitando con electricidad. Como lo que ves si entras en un museo de ciencias para niños. Como si de alguna manera hubieran creado una tormenta eléctrica usando una bola de cristal. Esta estaba como vibrando alrededor de su soporte y zumbando. Y el relámpago dentro era negro. Podía sentir la electricidad que provenía de ella, desde el otro lado de la habitación. Había 4 chicos, estudiantes, supuse, sentados en una fila de sillas a lo largo de una pared. Más que sentados, estaban atados a esas sillas, con cosas metálicas sobre la cabeza, como esos grandes cuencos que se ven en las peluquerías. Todos tenían los ojos cerrados. Dije. ¿Qué está pasando aquí? ¿Esos niños están bien? Están bastante bien, dijo el profesor. En cuanto a lo que está pasando, como ya he dicho, estamos a punto de hacer historia. Vamos a abrir el primer agujero de gusano. ¿Agujero de gusano? Dije. ¿Como en las películas? El profesor se rió. Supongo que sí, jefe, dijo. Ahora escuche. Hemos tenido una cancelación de última hora, pero no pasa nada porque es un trabajo fácil.
Vamos a poner las cosas en marcha aquí dentro de poco, y una vez que estén bien puestas en marcha, se abrirá el agujero de gusano. Entraré. Si no vuelvo en 30 minutos, vas a tirar de esa palanca de ahí, y esto cerrará el agujero de gusano. Miré hacia donde señalaba, a una gran palanca roja unida a una máquina gigante y zumbona que estaba enganchada a los cuencos metálicos sobre las cabezas de los estudiantes. Pero, ¿no te quedarás atrapado al otro lado del agujero de gusano? Pregunté. No es que tuviera la menor idea de qué demonios estaba pasando. Así es, jefe, dijo el profesor. Tenemos dos posibilidades. Una, el agujero de gusano se abre a lo que llamamos el segundo universo. La mejor forma en que puedo explicar esta posibilidad es que hay una realidad diferente que existe al otro lado de esta, al otro lado de un muro invisible. El agujero de gusano proporcionará una puerta en ese muro. Y la otra posibilidad, que el agujero de gusano se abrirá a un lugar al que el hombre no estaba destinado a ir. 30 minutos me darán tiempo suficiente para entrar y salir, si la primera posibilidad es cierta. ¿Y si es el segundo? Entonces cerrarás el agujero con esa palanca y mis alumnos destruirán mi obra. Todo esto estaba muy por encima de mis posibilidades y la cabeza me daba vueltas. ¿Por qué solo dos posibilidades? ¿Cómo demonios se les ocurrieron esas dos? Y si esto es real, ¿por qué demonios el profesor se arriesgaría a cara o cruz a quedarse atrapado en el lugar al que el hombre no estaba destinado a ir? Eran solo preguntas iniciales, entre el enjambre que zumbaba en mi cabeza. Veo que tiene algunas reservas, dijo el profesor. Le aseguro que su único trabajo es tirar de esa palanca pasados 30 minutos. Eso es todo, jefe. Nosotros nos encargaremos del resto. Y cualquier cosa que ocurra no es culpa suya. La documentación está en orden. Dio unos golpecitos a una carpeta que estaba sobre la mesa circular. Y toma, te haré un cheque ahora, antes de que procedamos. Mientras extendía el cheque, me pregunté si seguiría siendo válido si se lo tragaba el agujero de gusano. Realmente tuve ese pensamiento, tan loco como suena. En ese momento todo era tan extraño y abstracto para mí. Toma, dijo, entregándome el cheque. Hagámoslo, jefe. En cuanto entré en ese agujero, deme exactamente 30 minutos. En punto. Eso es todo lo que tienes que hacer. Tomé el cheque, murmuré un gracias y vi cómo se acercaba a la máquina. Tiró de la palanca. Se oyó un fuerte crujido y vi con inquietud cómo los ojos de los estudiantes se abrían uno a uno. No había pupilas, era como si tuvieran los ojos en blanco. Ahora, dije, dando un paso hacia la máquina. Ellos están bien, dijo el profesor. Se lo aseguro. Sus mandíbulas empezaron a moverse como si rechinaran los dientes. El profesor tomó un tarro de líquido azul neón de un estante de la pared. Desenroscó la tapa y vertió el líquido sobre la esfera eléctrica de la mesa redonda. La cosa empezó a sonar como una loca y entonces el globo se rompió por completo, con trozos de cristal volando por los aires y relámpagos negros cayendo sobre la habitación. Me agaché. Ya estaba harto y dispuesto a largarme de allí. Entonces ocurrió. Un puto agujero negro apareció en medio de la habitación, absorbiendo los rayos de electricidad. Se hizo más y más grande, hasta que ocupó la mitad de la habitación. Lo único que oía era un ruido como el de la aspiradora más grande del mundo funcionando a toda máquina. Recuerde, jefe. Gritó el profesor, con una mirada salvaje en su rostro. 30 minutos exactos. Luego se metió en esa cosa y desapareció. Al principio, mi mente estaba hecha un lío, mirando aquel agujero silbante, que parecía hambriento de aspirarlo todo. Miré a los niños conectados a la máquina, con los ojos en blanco, agujeros blancos, supongo que parecían, y las mandíbulas rechinando como con locura. Era demasiado para darle sentido. Miré el reloj. Habían pasado 15 minutos y 31 segundos desde que el profesor fue engullido por el agujero de gusano. El corazón me latía con fuerza y no paraba de dar vueltas de un lado a otro, intentando averiguar qué demonios estaba pasando. Entonces empecé a entenderlo. Me estaban gastando una broma. No una broma como las que solíamos hacer de niños, poniendo caca de perro en la puerta de casa de alguien y todas esas idioteces. Me refiero a una broma como las que hacen los universitarios sofisticados, en las que te dicen que pasa algo, pero el objetivo es observar tu reacción. Un experimento psicológico.
Probablemente haya cámaras observándome ahora mismo, viendo lo que hago. Faltan 12 minutos. Vi que un hilillo de sangre bajaba de la nariz de uno de los niños. Me incliné para mirarle de cerca. Estaba temblando un poco, por todas partes. Si tiro esa palanca, probablemente todo esto se detendrá. Quizá esa era la prueba. Tenía que decidir entre atrapar al profesor en el agujero negro o salvar a los niños conectados a las máquinas. Nada de eso era real, por supuesto, pero ellos no sabían que yo lo sabía. Pero entonces, gritando en el fondo de mi mente estaba esa voz. ¿Y si es real? Faltan 10 minutos. El profesor me había prometido que los niños estaban bien. Otro empezó a sangrar por la nariz. Si no era real, era un truco del demonio. ¿A dónde había ido el profesor, si no era a través de aquel agujero negro? Pensé en tocarlo, pero cada vez que me acercaba, me invadía un terror total. Parecía real. Como si realmente te llevara a un lugar muy, muy lejos de aquí. Me acerqué a la mesa y tomé la carpeta que había allí. Tal como había dicho el profesor, la primera página eran instrucciones para apagar la máquina y destruirla si no volvía en 30 minutos. Pasé la página y en la siguiente había una fotografía de uno de los estudiantes. Leí lo que ponía. Era un formulario de consentimiento. Yo, Jackson Stewart, reconozco la posibilidad de mi muerte inminente si participo en este experimento. Estoy dispuesto a entregar mi vida a la ciencia. Pasé la página y había 3 más iguales. Ahora, no soy abogado, pero no había manera en el infierno de que este experimento fuera legal, si era real, incluso con esos formularios de consentimiento. Así que probablemente no era real. ¿Y si lo era? Entonces el profesor me mintió. Había dicho que los niños estaban bien. Esta carpeta me estaba diciendo otra cosa. Faltan 2 minutos. Respiré hondo y me paseé por la habitación, viendo pasar cada segundo. Mi mente me decía que nada de aquello era real, pero mis tripas me gritaban horrorizadas. Me limité a mirar el reloj. Todo acabaría pronto, de una forma u otra. 30 segundos. Me acerqué a la máquina y puse la mano en la palanca. Maldita sea, ¿por qué está tan cerca? Veía pasar los segundos y no sabía si podría hacerlo. No sabía si podía arriesgarme a atrapar al profesor donde quiera que se hubiera ido. 5 segundos. Me temblaba la mano. 4 segundos. El sudor me corría por la cara y me entraba en los ojos. 3 segundos. Uno de los alumnos empezó a sollozar. El que vi se llamaba Jackson en la carpeta. 2 segundos. Oh Dios, oh Dios, oh Dios. 1 segundo. Jackson empezó a temblar. 0 segundos. Mierda. Tensé los músculos para tirar de la palanca. Una mirada a Jackson y supe que tenía que tirar de ella. Ahora se sacudía violentamente. Espera. Giré el cuello para ver la cabeza del profesor asomando por el agujero negro. Espera, maldita sea. Entonces sus hombros se atravesaron. Me volví hacia Jackson. Le salía sangre por los ojos. Ya casi termino. Un segundo niño empezó a temblar. Un segundo más. Miré para ver que el profesor había terminado. Había vuelto a la sala. Hazlo. Gritó. Después ocurrieron 2 cosas, exactamente al mismo tiempo. Oí un chasquido húmedo y vi cómo el agujero de gusano desaparecía, como si nunca hubiera estado allí. Pero yo no había tirado de la palanca. Me giré lentamente para mirar a Jackson. No tenía cabeza. A juzgar por los trozos de cerebro y las salpicaduras de sangre en el cuenco que tenía sobre el cuello, le había explotado la cabeza. El zumbido de la máquina se fue apagando poco a poco y luego quedó en silencio. Los 3 niños que seguían vivos, dejaron de temblar y cerraron los ojos. Una tragedia, dijo el profesor, señalando a Jackson, con la cabeza reventada. Pero no por nada. He estado allí. Lo he visto. Jefe, lo he visto. Me encorvé y vomité. Fue raro, pero lo primero que pensé fue, ¿qué desastre tendré que limpiar después? No sé, supongo que mi mente se había apagado y estaba en piloto automático. Yo era el conserje. Limpiaba desastres. Eso era todo lo que sabía. Entonces me di cuenta, la realidad de lo que había pasado. ¡Hijo de puta! Grité. Me dijiste que esos niños estarían bien. El profesor puso una sonrisa de suficiencia enfermiza en su cara. Lo habría sido, jefe, si hubiera tirado de la palanca a los 30 minutos como se le indicó. Me dijiste que esperara. ¿Lo hice? Sí, cabrón.
Voy a llamar a la policía. Llevaba un walkie en el cinturón. No llamaría a la policía, pero sí a la seguridad del campus. Lo agarré y lo tenía en la mano cuando oí un ruido detrás de mí. Me giré y vi que era uno de los chicos. Se estaban despertando. Me acerqué para desatarlos de las sillas. La primera niña abrió los ojos y, al ver al profesor, se puso a gritar. «Está bien», le dije, «está bien, ya pasó». Siguió gritando, y entonces el segundo niño se despertó. Me miró con ojos muy abiertos y aterrorizados. «Sácanos de aquí», gritó. «Estoy en ello, chico», dije, tanteando las correas. Estaban apretadas. La tercera chica se despertó. «Está aquí», dijo. Logró pasar. «Todo está bien ahora», le dije. «Tu amigo no lo consiguió, me temo, pero se acabó. Me aseguraré de que el profesor pague por lo que te hizo a ti y a tus amigos». La primera niña seguía gritando a todo pulmón. «Sácanos de aquí». Volvió a gritar el segundo niño. La tercera chica me miró fijamente a los ojos y, con voz totalmente calmada, dijo: «Ese no es el profesor». «¿Qué?». «Claro que lo es», dije. Lo que vi cuando me volví para mirar al profesor me perseguirá siempre. La boca del profesor se retorcía en ángulos extraños, como si algo le moviera la mitad inferior de la mandíbula al azar, o como si intentara sacarse un pelo de la boca que no paraba de saltar. Las venas de su cuello se abultaron, luego se hundieron y volvieron a abultarse, de modo que eran gruesas como cuerdas. Sus muñecas giraban de formas que no debían, mientras sus brazos se agitaban salvajemente. Tenía libre al primer niño, el que gritaba. Saltó de la silla y corrió hacia la puerta. Pero le flaqueaban las piernas y tropezó consigo mismo en medio de la habitación. Me puse a trabajar con el segundo niño, girando la cabeza cada segundo para mirar al profesor. Parecía como si tuviera algo arrastrándose bajo la piel. «Algo grande. Sácanos de aquí». Volvió a gritar el segundo niño. El primero seguía en el suelo, gritando. Trabajé furiosamente en las correas. «Si crees en Dios», dijo la tercera chica, con una calma espeluznante, «entonces ruega». Eché un vistazo al profesor, y fue entonces cuando el primer hueso estalló de su pecho, a través de su traje. Lo llamo hueso, pero era una cosa de un negro profundo, y goteaba baba verde. «En cuanto a mí», dijo la tercera chica, «no creo que exista Dios. No después de lo que he visto». El segundo chico estaba libre y salió corriendo. Me acerqué a la tercera, pero vi cómo el profesor extendía un brazo y agarraba al segundo por la cabeza. El profesor dio un rápido giro y lo soltó. Oí un terrible chasquido y el niño cayó al suelo, muerto. 3 huesos negros más salieron del pecho del profesor, goteando. Se rió y se agachó hacia el primer chico, que seguía gritando, mientras los huesos empezaban a asomar por su espalda, como un puto estegosaurio del infierno. «¿Qué es esa cosa?», pregunté, mientras tanteaba las correas de la última niña. «No pertenece a este lugar», dijo ella. «No me digas», dije, liberando una correa. «¿Pero qué es?». «Viene de un lugar terrible. Un lugar donde no hay nada excepto dolor. Un dolor sin fin, incomprensible para nuestras mentes». «Genial», murmuré, mientras notaba con el corazón encogido que los gritos del chico detrás de mí habían cesado. Entonces oí un crujido húmedo. No pude evitarlo. Miré para ver al profesor desgarrando la garganta de aquel pobre chico con unos largos colmillos negros, chorreantes de baba verde. Me volví hacia la chica, casi había terminado con las correas. «Solo unos segundos más». «¿Cómo te llamas?». «Claire». «Claire», dije, mi mente tratando de mantener la concentración. «Cuando te quite estas correas, quiero que tomes esta silla y se la tires a esa cosa, ¿vale?». «Yo haré lo mismo, ¿de acuerdo?». Luego salimos corriendo. ¿Comprendes? ¿Puedes hacerlo? «Entiendo», dijo Claire. «Espero que funcione». Yo también esperaba que funcionara. «Tenemos que hacer que funcione, Claire», dije, arrancando la última correa. «Vamos». Nos levantamos juntos y agarré una silla. Se la lancé al profesor con todas mis fuerzas y se hizo añicos contra su espalda huesuda. Oí un grito terrible y vi cómo la silla de Claire le seguía. Me agarré al brazo de Claire con una mano y busqué mi navaja con la otra. La única forma de salir de aquella habitación era pasar junto al profesor. Empezamos a correr mientras sacaba la navaja y la blandía hacia arriba.
El profesor se quedó de pie, todavía chillando, mientras la baba verde se mezclaba con la sangre roja de la garganta del chico y le goteaba por la barbilla. Di una puñalada salvaje en el cuello del profesor, y conecté. Seguí corriendo con Claire, dejando el cuchillo clavado en el cuello del profesor, y llegué hasta la puerta. Tenía la mano alrededor del pomo cuando sentí que Claire se alejaba de mí. Miré hacia atrás, impotente, mientras veía cómo el profesor le clavaba unas largas garras negras en las tripas. Abrí la puerta de golpe y la dejé allí. Dios mío, la dejé allí. Logré salir del edificio del laboratorio de alguna manera. No recuerdo cómo. Mi mente se apagó mientras corría como alma que lleva el diablo, supongo. Tuve la idea de ir alrededor y cerrar todas las puertas desde el exterior. Luego llamé por radio a la seguridad del campus. Tienen que llevar a la policía al centro de astrofísica lo antes posible. Hubo una maldita masacre allí. La puerta principal empezó a traquetear y volví a oír el horrible chillido. Repita, dijo una voz por el walkie. Mira, dije. Llama a Lawrence Summers, ahora mismo. Ese era el presidente de Harvard en ese momento, y yo había visto su firma en los papeles en esa carpeta con todos los formularios de consentimiento. Dile que el experimento del agujero de gusano se ha ido al carajo. El traqueteo de la puerta cesó. Solo rogaba para que aquella cosa no se diera cuenta de que podía romper una ventana y salir arrastrándose por ahí. Habla el conserje, ¿verdad?, dijo una voz diferente al otro lado del walkie. ¿Es una broma? ¿El experimento del agujero de gusano? ¿Has estado bebiendo? Llama a Lawrence Summers. Si no lo haces, te prometo que nunca podrás vivir contigo mismo. Hazlo ahora. Hubo una pausa horrible. Ahora oía al profesor intentando abrir la puerta lateral, chillando una vez más. 10-4. Una flota de todoterrenos negros se detuvo 2 minutos después. Un grupo de hombres fuertemente armados saltó de ellos y pasó corriendo por delante de mí, rompiendo las ventanillas y saltando al interior. Oí una ráfaga de disparos. Y gritos. Tantos gritos, y los horribles chillidos del profesor. Al cabo de un rato, se hizo el silencio y un segundo grupo de hombres saltó por las ventanas rotas. No oí más disparos. Sentí una mano en el hombro y me di la vuelta. Había un hombre de pie. No recuerdo nada de su aspecto. Pero recuerdo nuestra conversación. Cuéntame qué ha pasado, me dijo. Le conté toda la historia, la misma que he relatado en este post. Estamos dispuestos a darte mucho dinero para que firmes un NDA. ¿NDA? Acuerdo de confidencialidad. Significa que no puedes contarle a nadie lo que ha pasado aquí esta noche. ¿Cuánto? $1 millón. Y un ascenso. El hombre hizo una pausa. ¿Quieres decir que todavía quieres trabajar aquí, después de esta noche? Alguien tiene que limpiar la mierda, dije. Bien, por supuesto. Y una cosa más. ¿Qué sería? Preguntó el hombre. Quiero saber que esto nunca volverá a suceder. Quiero que vueles toda esa mierda y quemes todas las notas. Por supuesto. Y quiero mirar. Por supuesto, dijo el hombre. Y entonces pensé que se había acabado. Pero no. Anoche volví a ver al profesor. Me miró a los ojos, mostró esa sonrisa de suficiencia, y dijo, «Hola, jefe». Fue entonces cuando salí corriendo de allí. La policía no me cree. He enviado una docena de emails a los asistentes de Lawrence Summers. He llamado a todos los números que he encontrado de él. No me han contestado. No sé a quién más acudir. Me temo que el profesor va a abrir el agujero de gusano de nuevo. Y me temo que esta vez, podría traer a sus amigos de vuelta con él.